Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. El gobierno francés propone un ajuste de 44.000 millones de euros para el año 2026. ¿Por qué lo hace? ¿De dónde se recorta? ¿Nos puede terminar afectando? Veámoslo. El primer ministro de Francia, François Bayrou, acaba de proponer un ajuste presupuestario de 44.000 millones de euros para el año 2026. De entrada, aclaremos qué significa esto de ajuste presupuestario. Ajuste presupuestario de 44.000 millones de euros no significa, y recalco, no significa recortar el gasto público del Estado francés en 44.000 millones de euros, porque en esta cifra también se incluyen, por un lado, subidas de impuestos y, por otro lado, menores incrementos del gasto de lo que se habría producido sin tomar estas medidas. Es decir, si en el año 2025 gastamos 100, no tiene por qué ocurrir que en el año 2026 gastemos 95. Puede ser que en el año 2026 gastemos 105, pero como sin estas medidas habríamos gastado 115, decimos que hemos recortado en 10. En 10 con respecto al contrafactual de gasto que se habría dado en 2026 sin estas medidas, no con respecto a lo que se gasta en 2025. Lo podemos ver en esta infografía donde se desagregan los ajustes presupuestarios que se van a experimentar, si esto finalmente sale aprobado, en el año 2026. Por un lado, nos encontramos con alrededor de 20.000 millones de euros en recortes del gasto, que en realidad ni siquiera son todos ellos recortes del gasto. Se los califica de recortes del gasto del gobierno central, recortes del gasto de los ayuntamientos, recortes del gasto de la seguridad social o recortes del gasto dirigido a los prestadores públicos o privados de servicios públicos. Pero como digo, no todos ellos son propiamente recortes del gasto. Por ejemplo, cuando hablamos de recortes del gasto en la seguridad social, lo que ocurre es que en 2026 se proyectaba que el gasto en pensiones aumentara en 10.000 millones de euros y finalmente, si estas medidas surten efecto, solo se incrementará en 4.500 millones de euros. Resultado, decimos que hemos recortado, con respecto a 2026, no con respecto a 2025, 5.500 millones de euros en gasto a la seguridad social. Pero bueno, en estas medidas, que generosamente se estima que ahorrarán alrededor de 20.000 millones de euros, encontramos decisiones como congelar las pensiones públicas, como congelar el sueldo de los empleados públicos, como despedir a 3.000, solo 3.000 empleados públicos y a partir de ese momento reducir apreciablemente la tasa de reposición del empleo público, o también la venta de activos públicos improductivos, con lo que ello supone de nuevos ingresos y de reducción de gastos. Y a su vez, dentro de este apartado de menor gasto público, también podemos incluir otra medida, conocida como año en blanco en materia de gasto, que consiste en no incrementar el gasto público total del Estado francés, con la excepción del gasto en defensa, durante 2026. De nuevo, no es que haya recortes del gasto, al menos no recortes nominales, pero sí se produce una congelación de las distintas partidas del gasto público, por ejemplo, de las subvenciones. Y en la medida en que haya inflación, si congelamos los importes nominales, sí podemos hablar, en este caso sí, de un recorte en términos reales. Pero bueno, el principal mensaje que os quiero trasladar es que aunque hablemos de 20.000 o hasta 27.000 millones de euros en recortes del gasto público, en puridad no son todos ellos recortes.
una parte sustancial de estas cifras incluye estimaciones de menor incremento del gasto público, no de recorte neto del gasto público. Pero es que además, y como también he mencionado antes, la otra pata del plan de ajuste presupuestario es una pata puramente recaudatoria. El Estado francés espera recaudar más en el año 2026. A través de medidas antifraude aspira a elevar la recaudación en 2.300 millones de euros, creando un nuevo impuesto de solidaridad sobre los ricos franceses, aspira a recaudar 4.200 millones de euros, eliminando algunos beneficios fiscales, que en buena medida iban dirigidos, por cierto, a los pensionistas, espera recaudar 3.400 millones de euros adicionales, y luego, impulsando el crecimiento económico mediante reformas estructurales y eliminando 2 días de vacaciones al año, de tal manera que durante esos 2 días se trabajará y se producirá riqueza, con reformas estructurales e impulsando la producción adicional, eliminando 2 días de vacaciones, espera recaudar 6.000 millones de euros adicionales. ¿Y por qué se producen ahora estos recortes? Que si bien no reducen de manera muy sustancial el tamaño del Estado francés, sí contienen al menos su crecimiento en términos reales, pues según la izquierda como consecuencia del incremento pactado en el gasto en defensa, que también afecta a Francia. Lo que nos decía Podemos hace unos meses, más gasto en tanques implica menos gasto en hospitales. Pero tengamos en cuenta que esto solo es relativamente cierto. Es verdad que el compromiso que ha asumido Francia de incrementar el gasto en defensa puede ser la causa superficial de que estén teniendo lugar estos recortes justamente para dar espacio fiscal al aumento del gasto en defensa. Pero lo que debemos plantearnos es por qué Francia necesita espacio fiscal para incrementar el gasto en defensa. O mejor dicho, y desde la perspectiva de la izquierda, porque no se limita a financiar este aumento del gasto en defensa, o incrementando los impuestos, o emitiendo más deuda pública. Pues respecto a lo primero, el problema del Estado francés es que ya es un Estado gigantesco. El gasto público de Francia representa alrededor del 57% del PIB. Por tanto, claro, cuando un Estado ya fagocita la mayor parte de la economía, el margen adicional que tiene para seguir fagocitando porciones adicionales del sector privado se va achicando. Y por otro lado, además, el Estado francés está muy endeudado y además cada año se sigue endeudando a un ritmo inquietante. La deuda pública de Francia supera el 115% del PIB y el déficit público, la nueva emisión de deuda anual, ronda el 6% del PIB. Este comportamiento se contrapone además con la tendencia que han seguido la mayoría de países de la eurozona, incluida España, que sí han conseguido moderar sus déficits públicos hasta el entorno del 3% del PIB. Pero Francia no. Francia está estancada en el 6% del PIB. Por tanto, cuando ya estás muy endeudado y además cuando cada año ya solicitas mucha nueva deuda adicional, y no solo eso, cuando además tu capacidad de repago tampoco se está disparando cada año porque tienes un crecimiento económico, en el caso de Francia, anémico, se vuelve cada vez más complicado captar financiación adicional, en este caso, para costear todo el incremento comprometido del gasto en defensa. Por consiguiente, ese es el problema de Francia, que impide sufragar el mayor gasto en defensa sin recortes o sin contenciones al menos en el tamaño del Estado, que ya recauda mucho, es decir, ya sustrae mucha riqueza del sector privado y que ya está muy endeudado. Ni puede sustraer mucha más riqueza del sector privado, ni puede pedir prestado mucho más de lo que ya pide prestado. Consecuencia, si quieres gastar más en una partida, tendrás que gastar ahora menos en otras. ¿Está España en la misma situación que Francia? Pues ahora mismo no. El déficit público de España es apreciablemente más bajo que el de Francia. Este año se ubicará alrededor del 3% del PIB o incluso por debajo, mientras que el de Francia lo duplica.
Además, la deuda pública española sobre el PIB ronda el 100%, frente al 115% de Francia. Es decir, en Francia la deuda pública es más alta y creciente, en España es más baja y decreciente en términos de PIB, o al menos estabilizada en términos de PIB. Y por último, además, el crecimiento económico del PIB, no tanto del PIB per cápita, pero sí del PIB de España, es apreciablemente más acelerado que el de Francia. Y además, y por si todo ello fuera poco, el tamaño del Estado español es sustancialmente menor que el de Francia, unos 15 puntos de PIB más reducido, más achicado que el francés. Eso no significa que el tamaño del Estado español sea muy reducido, significa que el de Francia es absolutamente gigantesco, el Estado más grande del planeta, de hecho, y el de España no llega a esos niveles, pero desde luego sigue siendo excesivamente grande desde una perspectiva liberal. Pero al menos desde la óptica de la capacidad de financiar vía subidas de impuestos indeseables o vía aumentos del endeudamiento público también indeseable, nuevos programas de gasto público, en este caso en defensa, no parecemos estar en una situación financiera tan complicada como la del Estado francés. Al menos, como digo, ahora mismo, porque el problema de las finanzas públicas de España llegará, o más bien se manifestará, a lo largo de las próximas décadas, cuando emerja, cuando haya que hacer frente a toda la deuda pensional latente que tenemos, es decir, a todos los compromisos de pago de pensiones que ya hemos asumido y que estamos asumiendo para una población pensionista de carácter explosivo. Pero eso llegará más adelante, y como el cálculo político es completamente miope, tanto en Francia como en España, los ajustes presupuestarios en España llegarán previsiblemente más adelante. Hoy por hoy no estamos en la situación de Francia, pero dentro de una década o de 2 décadas podemos estar bastante peor que Francia. Así que en este caso el refrán no sería tanto cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, sino más bien cuando veas las barbas de tu vecino cortar, ve pensando que dentro de algunos años tendrás que poner las tuyas a remojar y a ser fuertemente recortadas.